Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de nuestro programa Diálogo Libre. Siempre les recuerdo que todos los miércoles y viernes tenemos temas de interés de coyuntura. Hoy tenemos a dos expertos y estaremos analizando el panorama que se espera para los próximos meses, tomando en cuenta los últimos acontecimientos en esta crisis política. Siempre tenemos un video preparado para tener más contexto del tema que estaremos tratando. A continuación, les dejamos estas imágenes. La captura de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti y la solicitud de antejuicio en contra del presidente Otto Pérez Molina por sus supuestos vínculos con la estructura La Línea siguen dando giros en el panorama nacional a pocos días de efectuarse las elecciones. Según el Ministerio Público, durante una serie de escuchas telefónicas presentadas en la audiencia de Roxana Baldetti, se evidencia que los implicados aluden a la exfuncionaria y al mandatario como coordinadores de la estructura. En los audios se habla de la señora, la mera mera, la 2, el privado de la 2, el dueño de la finca, el presidente, entre otros alias y sobrenombres para referirse a las altas autoridades, asegura la Fiscalía. A pesar de los escándalos en el gobierno de Pérez Molina y de la dimisión de varios funcionarios de su gabinete de gobierno, algunos expertos consideran que la participación en las votaciones será significante respecto de elecciones pasadas, aunque para otros se ha generado un ambiente de apatía y repudio hacia la clase política que influirá en la participación ciudadana. La fiscal general y jefe del Ministerio Público, Telma Aldana, asegura que existen pruebas fundamentadas para asegurar que el presidente Pérez y Baldetti descansaban mucho en Salvador González alias Eco y en el ex secretario de la vicepresidencia, Juan Carlos Monzón, que eran los que daban las órdenes y tenían incidencia en el nombramiento de la autoridad máxima de la Superintendencia de Administración Tributaria. Empezamos de lleno el programa y vamos a presentar a nuestros invitados. Se encuentran con nosotros el analista Juan Alberto Fuentes Knight y también Rodrigo Arenas del Movimiento Cívico Nacional y también nuestro editor de la Mesa Central, Antonio Barrios, a quien dejamos en el uso de la palabra para empezar la ronda de preguntas. Antonio. Gracias, José Manuel. Gracias, licenciado Fuentes. Rodrigo, también gracias por estar este día. Creo que son días especiales o días históricos los que vive el país, una situación tal vez sin precedentes, o no sé si crean ustedes que habíamos tenido una situación tan compleja y tan cambiante como la que estamos teniendo ahora con la ex vicepresidenta en prisión, el presidente prácticamente acorralado, prácticamente gran parte del país diciendo la renuncia. Estamos a 10 días de las elecciones y no pareciera. ¿Cuál es la lectura que ustedes le dan a la situación actual de esta crisis política que vive el país y que pareciera estar, no sé, en uno de sus puntos más altos? Si quiere empezamos con el licenciado Fuentes. Bueno, usted lo decía, hay aquí yo diría dos procesos, ¿no? Uno de un debilitamiento extremo del Poder Ejecutivo del Estado, acompañado de un debilitamiento también de la legitimidad del Congreso, acusados los dos de extrema corrupción, pero además con evidencia clara y que se refleja ya en el revés judicial, como dice aquí, de Pérez y de Baldetti en Prensa Libre. Y eso acompañado, por otra parte, por una creciente indignación, una creciente movilización de fuerzas, ya no una que se refleja solo en el parque, sino también otro tipo de movilizaciones. Y luego con un cambio muy importante que es el pronunciamiento ya del CACIF a favor de la renuncia del presidente, y lo que entiendo también que es una demanda de la comunidad internacional también en el mismo sentido, ¿no? Entonces, frente a eso se da una reacción del presidente extrema, intransigente, provocativa, la verdad, que incita casi que a la violencia. Es preocupante y todo esto creo que conduce a un posible escenario de inestabilidad y de aún más ingobernabilidad. Eso a corto plazo. A más mediano plazo, por supuesto, tenemos un proceso que se está juntando con las elecciones, ¿no? Que está contaminando a las elecciones. Es curioso, ahora está recibiendo más atención lo que es un presidente saliente que lo que podría ser un presidente entrante, ¿no? Los candidatos a presidente están recibiendo menos atención que el propio presidente saliente, ¿no? Entonces, este mismo proceso está deslegitimando aún más un proceso electoral que ya de por sí está seriamente cuestionado, ¿no? Por la clase política, por la corrupción. Desde el principio yo creo que lo que se manifestó el 25 de abril fue una demanda no solo de que cesara la corrupción, sino que también de que se renovara la clase política, ¿no?
Y estamos viendo entonces ahora que eso se refleje en todos estos cuestionamientos, dudas de distinto tipo frente a las elecciones. Entonces tenemos realmente una situación compleja. Yo sintetizaría inestabilidad, ingobernabilidad, salidas no muy claras, pero sí con una dimensión positiva que es una creciente conciencia ciudadana, plural, muy diversa, urbana y rural, que está combinando reivindicaciones inmediatas con otro tipo de reivindicaciones, y hasta ahora con manifestaciones muy pacíficas, con mucho cuidado, además de no caer en las provocaciones, con cierto manejo de las posiciones más radicales también, tratando de enmarcarse dentro de lo que son alianzas amplias, explícitas o implícitas, y yo creo que son la base para lo que podría ser una eventual institucionalidad que sí nos conduzca a tener un sistema republicano y democrático y plural que permita salir de esto, ¿no? Entonces yo creo que se están estableciendo esas bases, pero todavía no se ven en términos inmediatos ahí. Rodrigo, tu lectura de lo que Pues nosotros estamos muy contentos con lo que está pasando. Honestamente vemos una institución como el Ministerio Público demostrando lo que una buena institución puede hacer, por un lado. Por otro lado vemos que también el Ministerio Público está como tratando de permear otras instituciones como la Contraloría, que ahí ha querido dar sus tanes también para salir bien parados de esta crisis. Y como dice Juan Alberto, yo comparto, pues vemos un ejecutivo y vemos un legislativo completamente desprestigiados, pero no vienen de hoy, no vienen de hace una semana ni de hace 2 meses. Estemos claros que el legislativo viene desde hace 8 o 12 años, si no es que más, para mí desde el gobierno del FRG. Realmente los diputados han venido destrozando el poder legislativo y lo que estamos viendo hoy es digamos, la gota que rebalsa el vaso. Y el Ejecutivo muy parecido también. O sea, vemos un discurso, una actitud muy populista desde hace ya varios años, no solo de este gobierno, sino también de gobiernos anteriores, que hoy también está pues rebalsando el vaso. ¿Y por qué meto el populismo acá? Porque la corrupción es la gasolina del populismo. O sea, la corrupción es una condición sine qua non para el populismo. Ahora, donde sí no coincido yo es que realmente para mí no hay ingobernabilidad y sí hay rutas claras de salida. Obviamente, la ruta clara es que el presidente renuncie. Creemos que ya debe renunciar, lo dijimos lo hemos dicho desde hace ya varios meses, pero el sábado lo dijimos aquí en el medio de ustedes. Ya debería renunciar, debe de ascender el vicepresidente y nombrar una terna para que termine el 14 a las 14. Punto y final. O sea, no pretendamos que pase mayor cosa de aquí al 14 a las 14. Y sí creemos que para entrar en materia, que deben haber elecciones, es la manera en que podemos salir de la crisis. Y yo creo que quienes la están pasando muy mal el día de hoy es la clase política tradicional. Son esos líderes políticos que están tan acostumbrados y tan cómodos y creyendo que tenían una garantía absoluta porque el pueblo los iba a seguir reeligiendo, porque ahí sí que repartían dinero a diestra y siniestra, y hoy se están dando cuenta que no es así. Tenemos un candidato en un segundo lugar en las encuestas que aparentemente ha gastado menos del 10% de lo que han gastado el resto de candidatos. Entonces realmente es interesante, creo yo. Creo que los ciudadanos tenemos una salida. Toda crisis debe tener un límite. Es como una crisis en una familia, en un hogar, en una pareja. No puede ser perpetua, porque entonces puede usted generar daños que después son irreversibles. Y creo que la salida de la crisis son las elecciones. Y la herramienta que tenemos los ciudadanos es el ir a votar el 6 de septiembre. Nuestra mejor manifestación debe ser el 6 de septiembre para depurar a la clase política. Ahora, pero cambiando el presidente pareciera ser, o los problemas parecieran ser mucho más complejos que simplemente cambiar al presidente y a sus ¿qué? 130, 120 personas que harán las secretarías, directores, etcétera, y que llegan al nuevo gobierno. Por lo menos creo que la mayoría lo ve como una crisis más profunda. No sé si ustedes lo vean así. Y pues si solo con cambiar al presidente se solucionará algo o deberíamos de encontrar esa ruta a partir de ahí. No sé cómo lo vean ustedes, licenciado Fuentes. Creo que hay dos dimensiones, una de más largo plazo que refleja casi que un fracaso del régimen democrático que se estableció en el 85, en el sentido de que se estableció con grandes objetivos muy valiosos y
con principios democráticos, republicanos, que todo el mundo acepta y que todo el mundo quisiera que se implementaran y se respetaran en Guatemala. Pero vemos que se fue deteriorando ese sistema y resulta ahora en una clase política que todos queremos que se vaya, ¿no? Ese es un problema profundo. Yo no realmente dudo que eso se vaya a resolver en estas elecciones y creo que en eso estamos juntos muchos en dudar sobre eso, ¿no? Ahora, sí comparto la idea de que un paso adelante en ese contexto de crisis es la salida del presidente y su sustitución por el actual vicepresidente, ¿no? Y que se forme lo que nosotros en el Movimiento Semilla hemos llamado un gobierno de transición, que es simplemente eso, ¿no? Y que ese vicepresidente llegue hasta el 14 de enero y ahí entregue el gobierno a quien haya sido electo, ¿no? Eso significa así cambiar el gabinete, significa cambiar la personal, bueno, de distinto nivel que tiene alguna capacidad de incidencia. Dejar a Maldonado siempre. Dejar a Maldonado y luego hay algunos temas ahí que son centrales, ¿no? Por ejemplo, bueno, ya va quedando pocos días para cambiar el presupuesto, pero por lo menos hacerlo un poquito más transparente. Tenemos realmente solo hasta el 2 de septiembre, ¿no? Y que hoy está en el Congreso manejado por líder, que también hay que ponerle atención a eso, ¿verdad? Sí, parte de la importancia de tener un gobierno ya no en manos del PP es que se podían establecer las bases para por lo menos controlar en parte lo que sería el próximo gobierno que tomara posesión en enero. Y creo que hay dos áreas ahí que son fundamentales. Una es la judicial propiamente, donde tiene que continuar con todo el apoyo, el trabajo del Ministerio Público, de la CICIG, y ojalá con un sistema de justicia fortalecido, ¿no? Ya que no esté sujeto al acoso ni a las presiones, ¿no? Y el otro es en el campo fiscal, donde haya más mecanismos de transparencia, más controles, más en general que se sepa dónde van los recursos, ojalá que también se puedan atender algunos temas que realmente son vergüenza, ¿no? Como la salud, las vacunas, gente que haya recursos para las vacunas, para los libros en enero, para el material didáctico, para los alimentos, simplemente esos 5 temas, ¿no? Más transparencia, rendición de cuentas, atención a la justicia y muy importante comenzar ya a desmantelar las bandas de criminales que ya se han estado identificando, ¿no? Entonces yo creo que ese sí es un paso adelante, ese puede ser un paso adelante. No significa ningún golpe, significa mantener la institucionalidad. Luego tenemos el otro proceso paralelo que es el de las elecciones, y ahí sí yo tengo tremendas dudas y creo que las compartimos muchísimos guatemaltecas y guatemaltecos. Tenemos que hacer una pequeña pausa, pero ya estamos de regreso en el programa Diálogo Libre. Tu belleza, tu orgullo, tu tradición, tu música, tu vocación, tu participación. No hay personas pequeñas, no hay eventos que no sean de todos, porque todo hace una noticia. Después de todo, la noticia eres tú. Prensa Libre. Estamos de regreso en el programa Diálogo Libre, estamos analizando la situación de la crisis política. Con nosotros se encuentra Juan Alberto Fuentes Knight y también Rodrigo Arenas y Antonio Barrios, editor de la Mesa Central. Una pregunta, hoy ya se veía un detalle, por ejemplo, estaban los integrantes del magisterio apoyando el gobierno del presidente Otto Pérez Molina y por otro lado están las personas que están en desacuerdo. ¿Esto no traería algún tipo de confrontación social para los próximos meses, por ejemplo? Sí, puede ser, definitivamente, ese es un riesgo que tenemos, no estamos exentos. Hasta el momento, como lo hablábamos fuera de cámaras, las manifestaciones han sido muy civilizadas, muy pacíficas y esperemos que así continúen. Definitivamente sabemos que hay líderes magisteriales que tienen pues agendas ocultas y agendas no necesariamente republicanas y democráticas, pero al final del día es algo con lo que tenemos que trabajar, o sea, algo bien importante es que estemos claros de que estamos viviendo el resultado, las consecuencias de haber abandonado el Estado, mucho como ciudadanos durante muchísimos años. Nosotros una de las cosas que hemos hablado desde que nacimos como movimiento es que la participación ciudadana es fundamental. Y esto, pues claro, no hay una solución a la enfermedad,
son muchas cosas complementarias. Como decía Juan Alberto, yo coincido completamente, la renuncia del presidente, además de ser un precedente muy, muy importante para el país, también creo que todo lo que decía Juan Alberto es fundamental que se haga. Pero eso aislado no sirve de nada. Como tampoco sirve de nada que vayamos a manifestar. Decía una pancarta que a mí me encanta, que decía, si manifiesto como león, pero voto como burro, tampoco sirve de nada. Entonces, tenemos que votar bien, tenemos que ser buenos ciudadanos, tenemos que estar atentos, y yo creo que este puede ser el comienzo para realmente empezar a desarrollar ese Estado democrático, republicano, representativo que tanto anhelamos. ¿Por qué? Porque ese Estado se genera única y exclusivamente desde la participación ciudadana. El presidente no dio muestras, sino por el contrario, el domingo, como bien decía el licenciado Fuentes, da un discurso confrontativo y muy, muy peligroso, incluso señalando a sectores a los cuales nunca había atacado, como el sector empresarial. A la comunidad internacional pues ya venía en un deterioro bastante grande con ellos, y llama a esa Guatemala profunda que habría que empezar para determinar qué es, ¿verdad? Y cuál es bajo la perspectiva del presidente y bajo la perspectiva de otros sectores, pero no da muestras de querer seguir. Y mañana en el Congreso probablemente se conozca el antejuicio y tenemos una mayoría de unos principales aliados de este gobierno, que es el partido líder, con más obviamente los diputados del oficialismo. Pues tampoco se ve una salida por ese lado. No sé qué perspectiva tengan ustedes o visión tengan para lo que pueda ocurrir en el Congreso, porque hasta este momento pues el presidente está aferrado, por el contrario está a la defensiva, y el Congreso no sabemos qué va a pasar. Hoy de palabra nosotros hacíamos un sondeo con todas las bancadas y todos dicen sí, vamos a pedirle la renuncia y vamos tiene que irse y etcétera, 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 y vamos a votar, pero vemos que en la práctica no termina siendo así, ¿verdad? Hay votos muy alineados, insisto, sobre todo el del partido líder y obviamente de otros sectores que también los apoyan. Así que, ¿cuál es el escenario que ustedes ven para el Congreso en los próximos días respecto al tema del antejuicio? Hay un deterioro de hace ya cierto tiempo para acá del partido líder y de la alianza líder PP, diría yo, y donde el líder quizás ha pagado cara esa alianza, porque el PP en sí ha bajado en las encuestas, yo creo que como consecuencia de su actuación en el gobierno, ¿no? Y crecientemente se identifica al líder con esa actuación en el gobierno también, en el sentido de que está defendiendo al presidente. Yo creo que cada vez hay más conciencia de ese papel de alianza, de complicidad, uno podría calificar así. De manera que yo sí creo que va a haber un aumento de la presión sobre el Congreso y sobre la bancada líder en ese sentido. Creo que los próximos días sí son claves, y lo hablábamos antes con Rodrigo, en el sentido de que después de las elecciones la presión va a ser relativamente menor, porque ya los diputados no van a estar sujetos a su reelección, aunque sí todavía tenemos la segunda vuelta, y en ese sentido, en la medida que el líder esté ahí, todavía podría ser castigado por su papel de cómplice del presidente, ¿no? Entonces yo plantearía ahí que hay ciertos incentivos que favorecerían que no se diera ese apoyo tan incondicional como se ha dado hasta ahora, ¿no? Pero el Congreso es un ente ahí desconocido, impredecible, y ha habido mucho manejo opaco, muchas alianzas implícitas, muchos arreglos escondidos. Entonces yo creo que todavía, yo no me atrevo a pronosticar así en un sentido claro lo que va a pasar. Yo creo que es impronosticable. El que lo pronostique es mentiroso. El Congreso es una cosa y los diputados son otra. Y yo creo que, como dice el refrán, hay que hacer de un limón una limonada. El limón es que probablemente, en efecto, va a haber esa alianza, es lo más probable. No veo realmente que eso se rompa ahorita, pero la limonada es que como ciudadanos nos demos cuenta y que realmente votemos y castiguemos con nuestro voto
al partido líder. Partido líder, el 15 de abril, 14 de abril, tenía no menos de 60 diputados proyectados que iba a tener en su bancada para la próxima legislatura. Hoy yo creo que debe estar no más allá de los 30 y con una alianza tan obvia que lo que nos va a tocar a nosotros como movimientos y a ustedes como medios es evidenciarla, creo que pueden inclusive bajar de ese número. Y realmente el cambiar la correlación de poderes, la correlación de fuerzas en el Congreso de la República por medio de nuestro voto el 6 de septiembre, realmente es de las mejores soluciones, de las mejores medicinas que le podemos dar al país. Porque al final del día, esa clase política que tanto abominamos, esa clase política que tanto daño le hace al país, está concentrada en 3, 4 partidos. Yo no estoy diciendo que los demás partidos solo tengan angelitos, pero realmente esa clase política que se ha quedado en el Congreso, que podemos decir que nacieron creo que de 2 o de 3 partidos máximo en los 90s, y se ha venido reciclando desde el FRG, la GANA, la UNE y ahora el PP, está en 3 o 4 partidos máximo. Entonces, si como votantes identificamos bien eso, vemos que esos 4 partidos son donde está el 80% de nuestros malos diputados, pues vamos a votar por los otros que tenemos, como 10 más. O sea, si algo tenemos son alternativas. Yo creo que Rodrigo es aquí bastante optimista en relación a lo que puede esperarse de las elecciones, ¿no? Y de ese voto de castigo, que yo también ojalá que se dé, ¿no? Lamentablemente aquí hemos visto millones y millones y millones para comprar votos. Es un sistema realmente podrido, ¿no? Con una cantidad de financiamiento ilícito, como ha puesto de manifiesto el informe de la CICIG, que permite que haya una manipulación tremenda, ¿no? Entonces yo sí tengo dudas de que se pueda reflejar con contundencia ese voto de castigo. Ojalá, ojalá. Yo diría que hay un ingrediente adicional que sí quisiera agregar, que yo creo que aquí va a estar de acuerdo conmigo, Rodrigo, que es el tema judicial. Yo creo que ahí ha habido un avance muy significativo. Se han mandado mensajes clarísimos. Ya hay un castigo, aun cuando todavía no haya sanciones judiciales como tal, ¿no? Lo que hemos visto ahora con la Valdetti es realmente un mensaje contundente en contra de la corrupción y de esa actuación de esa clase política nefasta, ¿no? Y yo coincido y estoy completamente de acuerdo con Juan Alberto que estoy siendo optimista. No es de que esté siendo optimista, es que le estoy trasladando la responsabilidad a quienes tenemos la responsabilidad, que somos los ciudadanos. O sea, lo que también es que como ciudadanos tenemos que ser responsables de nuestros actos. Porque no hay depuración, no podemos pretender que la CICIG, un ente de Naciones Unidas y el Ministerio Público, además de acusar a nuestros políticos corruptos, también nos elija a los políticos republicanos, honestos, democráticos que queremos. Esto lo tenemos que elegir nosotros. Entonces, yo estoy de acuerdísimo que estoy siendo optimista, estoy completamente de acuerdo con Juan Alberto, pero más que optimista, le estoy diciendo a los ciudadanos, es responsabilidad nuestra. Es responsabilidad nuestra, nadie más la tiene. Pero en medio de esta crisis, ¿cómo romper ese círculo de corrupción que hace que la mayoría de la población pobre, indígena, no tenga acceso a buena educación, a salud, y que al final, por eso mismo, llega alguien con dinero ilícito que le regala una lámina, una bolsa, y que si vota por él, le va a dar por lo menos 2 o 3 de esas al año, y entonces la gente al final lo verá como su mejor opción? No es que sea necesariamente un voto no inteligente o no pensado, sino que no tiene otra opción. No estoy justificándolo. ¿Cómo romper eso? ¿Cómo en medio de esta crisis lograr romper esa cadena que al final podría estar provocando, como dice el licenciado Fuentes, que la gente al final pues no dé ese voto de castigo? Yo creo que se está rompiendo. Así es. Yo también. Porque incluso la famosa Guatemala profunda que menciona el presidente, esa Guatemala profunda no es como él dice, esa no la está apoyando a él. Es mentira. Ahí incluso las movilizaciones sociales que se están ahora dando, ¿no? Tienen un contenido rural fuerte. Y yo creo que ahí se está dando una especie de retroalimentación entre sectores urbanos, rurales, y hay una creciente conciencia cívica. Lamentablemente las elecciones se presentaron demasiado rápido. Yo siento que no hubo tiempo para que las elecciones realmente permitieran nuevas organizaciones que surgieran y pudieran plantear otro tipo de alternativas, ¿no? Y ahí yo me ciño a las 2 etapas que hemos definido varios en plataforma para la reforma del Estado en particular.
Una es la etapa de renovación de la clase política y después viene el tema de la reforma del Estado, ¿no? Sí tenemos que entrar a esa reforma del Estado para fortalecer los ingredientes democráticos, republicanos y plurales de Guatemala, ¿no? Pero sí, antes necesitamos esa renovación. Creo que estamos en eso, pero como que nos agarró la puerta, ¿no? En el camino, ¿no? Este evento electoral no nos permite realmente resolverlo, ¿no? Solo vamos a ir a un corte. Tenemos que hacer otra pausa, pero ya regresamos en unos segundos. Si ignoras lo que sucede en el país, nunca serás libre. Pero si realmente quieres ser libre, lee, investiga, piensa. Infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus. Y si no has empezado o sientes que no es para ti, entiende que ser libre no tiene edad ni condición social. Es por eso que Soy Prensa, soy libre. Prensa Libre, un periodismo que evoluciona. Estamos de regreso en el programa Diálogo Libre. Esta tarde se está analizando el panorama, tomando en cuenta los últimos acontecimientos por la crisis política. Con nosotros se encuentra Juan Alberto Fuentes Knight y Rodrigo Arenas, y también se encuentra Antonio Barrios, editor de la Mesa Central. En los últimos días, y no solo en los últimos días, se han estado dando renuncias de funcionarios, ministros, viceministros, pero realmente esto, ¿cómo se estaría reflejando en la sociedad guatemalteca de alguna manera? ¿Habrá un cambio en los próximos meses o esto ya se estaría reflejando, por ejemplo? Bueno, pues... ¿cómo se está reflejando? Creo que lo que está pasando es de que simple y sencillamente está quedándose cada día más solo el presidente. Son mensajes contundentes que le haya renunciado su representante en Naciones Unidas, el canciller Carrera, es algo fuera de serie, pues. Si él no entiende sus mensajes, no es porque no quiera, es porque definitivamente no le conviene entenderlos, porque ya los entendió, estoy seguro. Ahora, una vez más, ¿cómo se refleja desde mi punto de vista en la sociedad? Yo creo que más importante de cómo se refleja eso en la sociedad es cómo vamos como sociedad a reflejar eso el 6 de septiembre. Y ese es todo mi tema. O sea, todo nuestro tema es, como ciudadanos, tenemos que dar ese paso adelante. La vez pasada hablaba con un amigo que me dice, poneme en un spot de 30 segundos la explicación de cómo tenemos que votar o por quiénes tenemos que votar. Le digo, ¿cómo así en 30 segundos? Te hago uno en 5 minutos. No, es que la gente no ve más de 30 segundos. O sea, si el ciudadano no está dispuesto a ver más de 30 segundos de información para entender cómo votar de la mejor manera el 6 de septiembre, porque 5 minutos le parece mucho tiempo, entonces realmente no nos quejemos de la clase política que tenemos. Ahora, si el ciudadano se toma 5 minutos, como mínimo, para ver estas son las alternativas, y por lo tanto, por esta persona quiero votar o por este partido quiero votar, entonces vamos a empezar a mejorar como ciudadanos y por lo tanto vamos a empezar a mejorar a nuestra clase política y a nuestros gobernantes. Entonces, eso es lo que yo creo que tiene que pasar aquí. La sociedad tiene que reflejar de que vamos no solo a manifestar como leones en la plaza, sino que además vamos a votar como gacelas, pues. O sea, vamos a votar de una manera inteligente, informada, que hay 200 páginas, en redes sociales está lleno de herramientas. Hay 3.6 millones de usuarios en redes sociales. Y está lleno de herramientas para uno poder informarse y votar de la mejor manera. Una pregunta, ¿qué sostiene el presidente hoy? ¿El ejército? ¿Alguna ala empresarial? ¿Esa Guatemala profunda que no sabemos cuál es, pero que vemos, como ustedes bien dicen, que mañana buena parte de esa se va a manifestar en una marcha? ¿Qué lo sostiene hoy? Bueno, es cada vez menos, ¿no? Ya lo abandonó el sector empresarial, lo abandonaron los actores externos. El ejército sí está ahí, pero yo creo que está en una función de cumplir con la Constitución. No es que sea un apoyo activo tampoco.
Entonces, realmente está al filo de la navaja. Yo creo que está por caer ese presidente, ¿no? Y con un cascarón, además, que ya no le permite realmente tener una capacidad ejecutiva. Porque yo creo que sí, este desmoronamiento sí se refleja en los ciudadanos de manera muy directa, en el sentido de que servicios básicos del Estado ya no se pueden proporcionar. Ya teníamos un deterioro tremendo en materia de salud, de ICS, de seguridad. Ahora va a empeorar todavía más eso, ¿no? Entonces yo creo que es grave la situación. Estamos viendo como la culminación de un deterioro, es casi una caricatura esto de lo que es un Estado, ¿no? Y eso me lleva a mí al tema de que aquí vamos más allá de las elecciones. Realmente, como mencionaba, son dos grandes desafíos: renovar a la clase política, y eso no está garantizado en estas elecciones, y otra es la reforma de este Estado tan descompuesto que ya no funciona, ¿no? Y que se refleja sobre todo en el ámbito legislativo y en el ejecutivo, afortunadamente ahora con una presión del Ministerio Público y CICIG presionando para que funcione el sistema judicial. Ojalá que también se pueda manifestar una presión social, pero yo creo que aquí hay que tener una visión de más largo plazo y de alianzas muy amplias, por cierto, para ir construyendo esa nueva dirigencia política del país. Ojalá que muchos de los que están en la plaza, ellos sí puedan ser candidatos a diputados, a alcaldes, a presidentes también, y no seguir con esta misma clase. Pero eso sí requiere un esfuerzo bien amplio. Incluso yo creo que en este momento, yo sí reconozco que las ideologías son importantes, yo creo que, y es bueno que existan ideologías. Sin embargo, en este momento, yo creo que hay temas tan básicos de combatir la corrupción, de favorecer que salga una clase política nueva y que refleje los distintos puntos de vista que tenemos los guatemaltecos, pero que ya no esté amarrada hacia la corrupción. Esa para mí es una prioridad. Eso requiere alianzas muy amplias que van desde el sector privado hasta organizaciones campesinas, pasando por todo la gente que se identifica aquí con la decencia, al final de cuentas. ¿Coincide con eso, Rodrigo? Por supuesto. Solo le agregaría que yo creo que lo que mantiene al presidente hoy por hoy todavía en el poder es su alianza con Manuel Valdizón y el Partido Líder. Yo creo que eso es a lo que él está apostando. Y eso me lo van a demostrar mañana en el Congreso, pues, porque el PP, yo creo que la bancada del PP no va a llegar al Congreso mañana, ese es mi pronóstico. Creo que van a llegar muy pocos diputados de Líder, mi pronóstico es que van a llegar unos 15, 20, es generalmente lo que hacen, porque si llegan los 60 y pico diputados de Líder, y con todos los demás diputados del Congreso votan a favor, le quitan la inmunidad al presidente en los próximos días. Ahora, entonces yo creo que a él lo que lo sostiene es su alianza con Manuel Valdizón y el Partido Líder. Pero de un escenario así, con una marcha a la cual cada hora se está uniendo más sectores, o sea, empezó convocada por organizaciones sociales, luego se une la Universidad de San Carlos, ahora se han unido universidades privadas, colegios que era impensable, o sea, tenemos comunicados, por ejemplo, del Liceo Javier, donde dice que van a salir de las niñas del belga, que dice, si quieren vayan a apoyar, de una diversidad de sectores. Tenemos Quiché, 2 días que los comercios están cerrados, en Quetzaltenango la gente tiene pintados los carros exigiendo la renuncia del presidente, la SAT tiene 2 días de no poder abrir en Quetzaltenango, que es un polo, no hubo clases, hubo una marcha contra Joviel Acevedo en Xela, en San Marcos la gente está saliendo a hacer vigilias, o sea, sí. ¿Qué pasa si mañana el Congreso dice no? O sigue diciéndolo no, a raíz incluso después de las elecciones, como ustedes decían, cuando ya hayan asegurado su curul, los pocos que esperemos queden, si no es que mejor sin ninguno, pero usted decía una cosa que si esto era inédito o no. Yo creo que no es tan inédito. Yo sí me voy al 44, yo no vivía en esa época, pero ahí hubo una reacción popular amplísima, como la que se está dando actualmente, ¿no? En contra de una dictadura en ese momento, ¿no? Y yo creo que eso se está viviendo ahora y yo creo que eso sí contribuye al cambio más adelante. Y yo creo que algo bien importante, no es el Congreso el que le va a decir que no. O sea, entendamos que, porque eso es lo que a los diputados les gusta. A ellos les gusta blindarse en que el Congreso dijo no. O sea, si mañana el Congreso no vota, yo no creo que se vayan a atrever a votar en contra.
Lo que creo que va a pasar es que no va a haber quórum, sí. porque es la estrategia que utilizan. Y los que van a utilizar esa estrategia, yo les puedo apostar que va a ser el partido líder y el partido patriota. A eso iba, Rodrigo, ¿qué va a pasar con la gente que no la están atendiendo? O sea, no sé, no soy sociólogo, espero que no pase nada fuera de ley, espero que la gente se mantenga dentro de un nivel dentro del mismo nivel de civismo responsable que hemos tenido en los últimos meses, porque una de las cosas que yo creo que el presidente está buscando es una crisis política, que esto se pueda salir de las manos para él buscar una crisis política y por lo tanto ver si de esa manera le da un exilio político y poder ir a algún país con todos sus millones. Entonces, yo creo que ahí como ciudadanos tenemos que ser muy responsables, muy pacíficos, muy ordenados, manifestarnos todo lo que querramos, todo lo que podamos, pero de una manera muy controlada, porque no le podemos dar una excusa. Y estemos claros, la manifestación más importante del 2015 es la del 6 de septiembre. Si todos esos ciudadanos a los cuales tú te refieres, realmente vamos el 6 de septiembre, vamos a las urnas y votamos con la cabeza, castigamos a los 3-4 partidos que le han hecho tanto daño al país en los últimos 15 años y votamos por nuevos, vamos a encontrar una renovación de clase política, tal vez no la ideal, pero con la que podemos empezar a trabajar y con la que podemos generar pues un pequeño congreso de renovación, un congreso de transición para que dentro de los próximos 4 años se hagan los cambios estructurales que hay que hacerle al país de una buena manera, porque con los diputados actuales los cambios estructurales positivos no se van a dar. Creo que la actual legislatura tuvo 80 y pico diputados, no tengo el número exacto. Te lo respondo, porque sé que estamos cortos de tiempo. Fueron 90 diputados nuevos, pero no fueron nuevos. Fue Medrano hijo, fue Mirma de Coro, fue Giordano hijo. O sea, fue los mismos partidos políticos poniendo amigos. Edwin Hernández puso a Emilienne Mazariegos. Pero tenemos todavía una cantidad de iguales ahora. No, por eso, pero entonces lo que hay que hacer es salir de ese... Por eso, pero esos clanes están en 4 partidos. Esos clanes están en Líder, UNE, PP y todos. Ahí están los clanes. Entonces, si nosotros logramos pero hay 9 partidos o 10 partidos más. Entonces, vamos a votar por esos partidos. Solo para ir cerrando, licenciado Fuentes, aunque no somos adivinos, pero si ese congreso se niega ya sea a hacer quórum o a votar para que se abra para ir a nombrar a la pesquisidora, con las manifestaciones afuera, con marchas ya convocadas para el sábado, con gente amenazando con volver a salir a manifestar la otra semana a días de las elecciones, con un ambiente tenso para las elecciones, o sea, ¿qué panorama se ve en los próximos días por lo menos? Bueno, comienzo con lo que decía al principio, uno de inestabilidad y de ingobernabilidad, donde ojalá que se mantenga esta tradición pacífica que se manifestó desde el 25 de abril. Yo creo que yo soy menos optimista, yo creo que vamos a tener un congreso atomizado y que va a ser una especie de chirmol ahí, sin ninguna garantía de que realmente eso contribuya a una renovación completa de nuestra clase política, ¿no? Pero en todo caso hay que tomar eso en cuenta porque la lucha aquí es larga. Aquí está comenzando esto. ¿Ah? Lo valioso es que sí hay una conciencia ciudadana creciente y eso que mañana se va a dar creo que es valiosísimo, siempre que se mantenga pacífico, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Incluso el tema de los paros parciales, yo creo que eso habría que no verlo con demasiado temor, que en Quetzaltenango, que en el Quiché se haya cerrado algo, que los mercados se cierren por aquí, por allá, unas horas. Hay que evitar el costo económico, ¿no? Pero creo que es fundamental enviar aquí un mensaje político clarísimo, ¿no? Queremos que ese señor se vaya, ¿no? Yo en ese sentido sí invito a que todos mañana salgamos a manifestarnos y realmente nos expresemos para sacar a Otto Pérez del poder. ¿Los vamos a ver probablemente en alguna de las manifestaciones? Sí, nosotros como movimiento hemos participado desde la primera del 25 de abril. O sea que definitivamente como movimiento lo hemos apoyado y estamos claros que y el precedente que se tiene que sentar de que Otto Pérez renuncie es fundamental para el país. ¿Le dará algún tiempo para que el presidente su renuncie? ¿Ustedes consideran que
¿Una semana, 2 semanas, un mes, por ejemplo? No, 2 horas. Yo creo que el domingo pasado. Sí. Yo creí que debería haber pasado el domingo. Sí, todos creo que creíamos. Él se está burlando de la sociedad. Tiene un 8%, 7% que es equivalente a 0 de aprobación. O sea, la legitimidad que tiene el presidente es absolutamente 0. Y Guatemala ya no representa a nadie. Guatemala a nivel mundial está comenzando a ser un foco de atención y de mucha preocupación, ¿no? Y de ejemplo. Sí, y de ejemplo positivo en términos de movilización social y conciencia ciudadana, pero extrema preocupación ante un Estado que se está desboronando, ¿no? Sí, de hecho, ya las embajadas, la mayoría emitieron alertas de viaje, de no acercarse o de lo que puede ocurrir. Pero por lo mismo es que nosotros creemos que es tan importante las elecciones, porque es la válvula de salida de la crisis. No podemos tener una crisis por 18 meses más. El país no lo aguanta. O sea, hoy por hoy la economía, la recaudación fiscal está bajando, o sea, ya hay ciertos golpes. Entonces, si no tenemos una válvula de salida como lo son las elecciones, si estuviéramos a 2 años estaríamos en un problema más serio. Pero tenemos una válvula de salida que son las elecciones para arrancar este proceso de transición. Es que yo coincido completamente en el proceso de transición que tenemos que vivir. Lo que yo no creo es que sea un proceso de 2 meses. O sea, tenemos un paciente que tiene un cáncer terminal, no podemos pretender que le vamos a meter una inyección de quimioterapia y al día siguiente va a estar corriendo la maratón. O sea, necesitamos necesitamos terminar de extirpar el cáncer y después de fortalecerlo. O sea, es un trabajo que como ciudadanos no hemos hecho en los últimos 20 años. Hemos abandonado el Estado y por eso nos toca arrancar y empezar a hacerlo de nuevo. Lamentablemente yo creo que las elecciones tampoco van a ser el medicamento mágico, ¿no?, para resolver esta situación, ¿no? Yo creo que hay que estar conscientes que los problemas se mantienen ahí y que la participación está contribuyendo a dar perspectivas positivas. Yo creo que ya se tuvieron victorias, ¿no? El hecho de que tuvieron que renunciar tantas personas, que Baldetti está ahora amenazada de ir, ya en la cárcel. Esas son victorias importantes, bien concretas, que contribuyen, por cierto, a la renovación de la clase política ya, sin elecciones. Entonces, ese proceso también hay que tomarlo en cuenta. Sí, ya es mi última pregunta porque estamos sobre el tiempo, pero si es Manuel Valdizón, si es Jimmy Morales, Sandra Torres, ¿qué podrían tener a semana, 2 semanas, al mes la primera protesta? Probablemente, y sobre todo preocupa y hay altas probabilidades de que pueda ser Manuel Valdizón el presidente. O sea, hasta ahorita la intención de voto más fuerte la mantiene él. Y ellos son los grandes cómplices del Partido Patriota. Entonces, o sea, ¿qué legitimidad va a tener, qué sustento va a tener el próximo presidente, llámese Juan, Pedro o Marcos? Yo creo que más que falta de legitimidad lo que va a tener es límites, que es lo que no han tenido los últimos gobiernos. Va a tener un nivel de límites, va a tener una atención ciudadana y le van a tener temor a su jefe, que somos los ciudadanos, cosa que en los últimos años no ha pasado. Hoy por hoy ya el gobernante que llegue, sea quien sea, le va a tener un temor a la ciudadanía y, idealmente, y eso es lo que, de acuerdo con Juan Alberto, que tiene que seguir funcionando, al Ministerio Público, a la CICIG y posteriormente a las Cortes, le van a tener el temor que le deberían de haber tenido los últimos 10 gobernantes, que no le han tenido a la ciudadanía, porque durante muchos años hemos sido ciudadanos sumamente pasivos. Entonces, esa actividad que se está generando ahorita es la que no podemos perder como ciudadanos. Yo creo que va a ser un gobierno extremadamente débil, sin legitimidad, con peligro de enfrentar nuevos conflictos, urbano, rural y qué sé yo qué otro tipo de conflicto, con un Congreso atomizado, con un montón de pequeños grupitos, con un problema serio de gobernabilidad. Sí estoy de acuerdo que va a haber ciertos límites, ojalá sean fuertes. Creo que esos límites van a surgir en parte de lo que ya ha hecho el Ministerio Público y la CICIG. Creo que en este periodo de transición ojalá se pudiera establecer algunos límites en materia del presupuesto y se fortaleciera la justicia, pero eso no quita que este gobierno va a ser extremadamente débil y con serios problemas de legitimidad. Perfecto.
Hemos llegado al final de nuestro programa, agradecemos a nuestros invitados, también a Antonio Barrios. Siempre les recuerdo que a las 19 horas tendremos el noticiero estelar Prensa Libre Hoy con los detalles de lo que acontece en el ámbito nacional e internacional. Pase feliz tarde.